tales como el estado de prevención, estado de alarma, estado de calamidad pública, estado de sitio y estado de guerra. Los requisitos que debe reunir el decreto, su plazo de validez, el trámite y su regulación legal. Estaremos utilizando nuestra Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de Orden Público. El primer tema a abordar es la suspensión de garantías. Recordemos qué son las garantías constitucionales. Las garantías constitucionales son aquellos derechos humanos que están consagrados en el texto de una constitución escrita. Esas garantías constitucionales pueden ser individuales y pueden ser sociales. Bueno, ya recordando esto, vamos a partir con el tema de la suspensión de esas garantías. ¿Qué es la suspensión de garantías? Es un acto complejo, es principal, es formalmente legislativo. ¿Por qué? Porque para que se emita el decreto correspondiente en el cual se declara un estado de emergencia, deben de cumplirse las formalidades que establece tanto la Constitución como la Ley de Orden Público en el organismo legislativo. Y es materialmente ejecutivo porque la ejecución, la adopción de las medidas que contenga el decreto en el cual se declare un estado de emergencia, le corresponde al organismo ejecutivo. Por ejemplo, el despliegue de fuerzas de seguridad, el despliegue de recursos materiales o recursos económicos para atender las emergencias que hayan dado origen a que se decretara un estado de emergencia. A través de la suspensión de garantías constitucionales se hace cesar de manera temporal el goce de ciertos derechos o garantías constitucionales, ya sean individuales o sociales, con la finalidad de mantener o restablecer el orden constitucional. La suspensión de garantías tiene lugar o se presenta cuando surgen circunstancias que doctrinariamente se le denominan crisis constitucionales. Al surgir una crisis constitucional, se hace necesario que el Estado adopte medidas excepcionales, como lo son la suspensión de garantías. Esas circunstancias tienen carácter de ser anormales o extraordinarias, de ser de carácter excepcional. Por eso también se les denomina a la suspensión de garantías estados de excepción. Otros nombres con los que se conocen son estados de emergencia, limitación de derechos constitucionales, en el caso de nuestra Constitución, así lo regula, y suspensión de garantías. Esos nombres hacen referencia al mismo tema, que es la suspensión de garantías constitucionales. Entonces, cuando surgen esas situaciones extraordinarias, esas crisis constitucionales que ponen en peligro grave la estabilidad de las instituciones estatales o impiden su normal funcionamiento, se hace necesario que el Estado adopte medidas de carácter excepcional, suspendiendo temporalmente garantías constitucionales que están vinculadas a ciertos derechos humanos declarados en la Constitución, derechos humanos individuales o derechos humanos sociales. Está regulado en el artículo 138 y 139 de nuestra Constitución y en la ley de la materia, que es la Ley de Orden Público, decreto número 7 de la Asamblea Nacional Constituyente. Cuando se dan esas crisis constitucionales para imponer o para restablecer el orden constitucional, el Estado utiliza los estados de excepción que están regulados en la Constitución y en la Ley de Orden Público.
El objetivo, les decía, es restablecer o mantener o restaurar el orden público, el orden constitucional. ¿Pero qué es el orden público? Es la situación de normalidad en que se mantiene y se vive un Estado cuando se desarrollan las actividades individuales o colectivas sin que se produzcan perturbaciones o conflictos. Cuando se altera entonces el orden público, se recurre a la suspensión de garantías también. ¿Por qué motivo se puede dar la suspensión de garantías? Doctrinariamente existen causas o motivos internos y causas o motivos externos. Y legalmente las causas que establece la Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 138 y la Ley de Orden Público en el artículo 1. Las causas externas, de acuerdo a la doctrina, pueden ser guerras, emergencias sanitarias internacionales como la que hemos estado viviendo los últimos años, epidemias, pandemias, crisis económicas o financieras internacionales. Y de acuerdo a la doctrina también pueden haber causas internas que suceden en el interior de un país, se originan en el interior de un país. Por ejemplo, mal funcionamiento de las instituciones estatales, cuando se da también casos de desobediencia civil, guerras civiles, crisis económicos sociales o casos de subversión. Las causas legales las regula el artículo 138 de la Constitución y el artículo 1 de la Ley de Orden Público, decreto 7. Estas causas legales son la invasión del territorio, perturbación grave de la paz, actividades contra la seguridad del Estado y en caso de calamidad pública. Hagan su anotación en el artículo 138 de la Constitución, ver artículo 1 de la Ley de Orden Público y viceversa. En el artículo 1 de la Ley de Orden Público, ver artículo 138 de la Constitución. Para suspender esas garantías constitucionales, el Estado, ya sea el organismo ejecutivo o el organismo legislativo, dependiendo de la clase de estado de emergencia que se decrete, recurren a los decretos en estado de emergencia. Esta es la forma legal en la cual nacen a la vida jurídica la limitación de garantías constitucionales. Los decretos en estado de emergencia. Un decreto en estado de emergencia es aquel que puede dictar el presidente de la República en Consejo de Ministros, suspendiendo o limitando temporalmente. Eso es algo importante, una característica de esos estados de emergencia, la temporalidad. Suspendiendo o limitando temporalmente determinadas garantías constitucionales al darse una crisis constitucional. Pero también hay un estado de emergencia, un estado de excepción, que la emisión del decreto no le corresponde al presidente de la República en Consejo de Ministros, sino que es una atribución del Congreso de la República. Ya veremos más adelante a cuál de esos estados de emergencia hago referencia. Bueno, a través de esos decretos en estado de emergencia se da la limitación o la suspensión de garantías constitucionales. Pero ¿qué garantías constitucionales son las que se pueden limitar o suspender a través de esos decretos en estado de emergencia? Recordamos que hay garantías individuales y hay garantías sociales. El artículo 138 de la Constitución enumera qué garantías constitucionales son las que se pueden limitar durante un estado de emergencia. Ahí solo hace referencia a los artículos que los regulan, entonces por favor hagan su anotación
en el artículo 138 de la Constitución de qué garantías son las que se pueden limitar. La libertad de acción, regulada en el artículo 5 de la Constitución. Detención legal, artículo 6 de la Constitución. Interrogatorio a detenidos, artículo 9 de la Constitución. Libertad de locomoción, artículo 26 de la Constitución. Derecho de reunión y manifestación, artículo 33 de la Constitución. La libertad de emisión del pensamiento, artículo 35, primer párrafo de la Constitución. El derecho de portación de armas, artículo 38, segundo párrafo de la Constitución. Estas siete garantías constitucionales son individuales, garantías constitucionales individuales que se pueden limitar a través de un decreto en estado de emergencia, al darse un estado de excepción. Y el derecho de huelga es una garantía social, está regulada en el artículo 116, segundo párrafo de la Constitución. En total, son 8 garantías constitucionales las que se pueden limitar durante los estados de emergencia. Por supuesto que la limitación de estas garantías va a depender de la causa que dio origen a la emisión del decreto en estado de emergencia. Por ejemplo, yo recuerdo durante el gobierno de Morales que se había limitado garantías constitucionales derivados de desastres naturales ocasionados por la lluvia en parte del territorio nacional. En ese decreto se limitaron varias garantías constitucionales, dentro de estas la libertad de emisión del pensamiento, pero aquí era algo incongruente, ¿verdad? Que se estuviera limitando la emisión del pensamiento, la libertad de emisión del pensamiento derivado de un desastre natural. Entonces, a lo que quiero llegar es que tiene que haber congruencia entre las garantías que se van a limitar con la causa, con el motivo por el cual se emite el decreto en estado de emergencia. Esas limitaciones a las garantías constitucionales deben de fundamentarse en principios. Por ejemplo, el principio de legalidad, principio de publicidad, principio de notificación, principio de temporalidad, principio de amenaza excepcional, proporcionalidad, principio de no discriminación, principio de compatibilidad o concordancia con las normas internacionales. Entonces, esos principios se deben de observar en el momento de decretar un estado de emergencia. Grados de los estados de excepción. La gradación de los estados de excepción o estados de emergencia en Guatemala están reguladas en el artículo 139 de la Constitución. De acuerdo a ese artículo 139, la gradación responde de un nivel más bajo o leve y va escalando hasta el grado más alto o grave. De esa cuenta, son 5 grados de los estados de excepción acá en Guatemala. El primer grado de los niveles de los estados de excepción, del más leve al mayor, primer grado lo ocupa el estado de prevención, seguido del estado de alarma. El tercer grado es el estado de calamidad pública. Cuarto grado, estado de sitio. Y quinto grado, el estado de guerra. De estos 5 estados de excepción, los 4 primeros grados le corresponde decretarlos al presidente de la República en Consejo de Ministros. Y el quinto grado, que es el estado de guerra, le corresponde decretarlo al Congreso de la República de Guatemala a solicitud del presidente de la República.
Vamos a analizar cada uno de estos estados de excepción, iniciando con el estado de prevención. El estado de prevención, le mencionaba, ocupa el primer grado, según la gradación del artículo 139 de la Constitución, y está regulado en el artículo 8 de la Ley de Orden Público. Ese estado de prevención es una advertencia o un aviso por parte del organismo ejecutivo con la finalidad de detener aquellos actos ilícitos con los cuales se pretenda poner en riesgo la estabilidad social o institucional. Características del estado de prevención: es emitido por el presidente de la República, el Consejo de Ministros. Algo importante, el estado de prevención no necesita la aprobación por parte del Congreso de la República, precisamente porque es el nivel más bajo, el nivel más leve en la gradación de los estados de excepción. Fundamento, artículo 6 de la Ley de Orden Público y artículo 138, segundo párrafo de la Constitución. La vigencia del estado de prevención no excederá de 15 días, según el artículo 8 de la Ley de Orden Público. ¿Y qué medidas puede adoptar? ¿Qué medidas materiales puede adoptar el presidente de la República en el decreto de estado de prevención? De acuerdo al artículo 8 de la Ley de Orden Público, solo voy a enumerar brevemente las medidas materiales que se pueden adoptar. Por ejemplo, militarizar los servicios públicos, fijar condiciones bajo las cuales puedan ejercitarse los derechos de huelga o paro, o prohibirlos o impedirlos, limitar la celebración de reuniones al aire libre, disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación pública que se lleve a cabo sin autorización debida, disolver por la fuerza pública cualquier grupo, reunión o manifestación pública en la que se hiciere uso de armas o se recurriere a actos de violencia, prohibir la circulación o estacionamiento de vehículos en lugares, zonas u horas determinadas, que se conoce como toque de queda, impedir su salida fuera de las poblaciones o someterlos a registro, exigir a quienes viajen en el interior de la República la declaración del itinerario a seguir, exigir a órganos de publicidad o difusión que eviten todas aquellas publicaciones que a juicio de la autoridad contribuyan o inciten a la alteración del orden público. En estas 7 medidas materiales que puede adoptar el presidente de la República en el decreto de estado de prevención, por favor, hagan su anotación en cada una de estas medidas, a qué artículo o a qué garantía constitucional corresponde cada una de estas medidas y su fundamento constitucional, por supuesto. Continuamos. El segundo estado de excepción es el estado de alarma. Está regulado en el artículo 13 de la Ley de Orden Público. Este estado de alarma es un indicativo de que existe una situación oficialmente declarada de grave inquietud para el orden público. Otorga facultades anticipadas de acción al poder público para evitar la crisis detectada. Con respecto a ese estado de alarma, la Ley de Orden Público en el artículo 13 establece que cuando el organismo ejecutivo decrete un estado de alarma, debe señalar todo o parte del territorio nacional que va a ser afectado por él. De esta cuenta, hay estados de alarma que pueden afectar a todo o ser vigentes para todo el territorio nacional, y hay unos otros estados de alarma que solo pueden, según el propio decreto, afectar a determinado departamento o a determinados municipios del país.
Esto va a depender del texto del propio decreto en el cual se declare el estado de alarma. En el estado de alarma se pueden restringir algunas o todas las garantías que señala el artículo 138 de la Constitución, según el artículo 13 de la Ley de Orden Público. ¿Qué medidas materiales puede adoptar el organismo ejecutivo durante un estado de alarma? Les decía, puede restringir todas o algunas de las garantías que establece el artículo 138 de la Constitución y además también puede adoptar las medidas que son aplicables para el estado de prevención y las medidas que señala el artículo 13 de la Ley de Orden Público. Voy a mencionar algunas de estas medidas. Del estado de alarma. Son 8 medidas materiales que señala el artículo 13 de la Ley de Orden Público. Por ejemplo, intervenir el funcionamiento de servicios públicos y de las empresas privadas que los presten, exigir los servicios o el auxilio de particulares, negar visa de pasaporte a extranjeros domiciliados o no en el país, obligar a cualquier persona a que resida en determinado lugar, prohibir el cambio de domicilio o de residencia a las personas que presten servicios de carácter público, cancelar o suspender licencias para aportación de armas, centralizar las informaciones relativas a la emergencia en algún funcionario, dependencia u oficina pública. Esta medida material se aplicó sobre todo al principio de la pandemia, ¿verdad? Que estaba centralizada la información respecto a la pandemia en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. También se puede prohibir y suspender reuniones, huelgas o paros. Hagan sus anotaciones en este artículo 13, en cada uno de esos numerales, qué garantía constitucional y su fundamento es la que se está limitando con cada una de estas medidas que puede adoptar el organismo ejecutivo. Otro de los estados de excepción es el estado de calamidad pública. El estado de calamidad pública es decretado cuando ocurre alguna desgracia o algún infortunio que puede alcanzar a muchas personas o a gran parte de la población. A estos estados de calamidad pública se les denomina en doctrina estados de convulsión interna o estados de emergencia social y económica. Y se aplican especialmente cuando se producen hechos de la naturaleza, generalmente que son imprevistos. Tal es el caso de incendios, terremotos, tormentas, inundaciones. En el caso de Guatemala, por ejemplo, también erupciones volcánicas que se puedan dar. En estos casos se emiten o se declaran estados de calamidad pública. ¿Cuál es el objetivo? Evitar, dentro de lo posible, los daños o los efectos que cualquier calamidad pública que afecte al país o a determinada región del país puedan afectar al país. Entonces, reducir en lo posible esos efectos de la calamidad pública o evitarlo si fuera posible. Fundamento, artículo 14 de la Ley de Orden Público. ¿Qué medidas puede adoptar el organismo ejecutivo? Medidas materiales durante un estado de calamidad pública. El artículo 15 de la Ley de Orden Público. Centralizar en la entidad o dependencias que el decreto señale todos los servicios públicos, estatales o privados. Aquí es común que se centralice en Conred la recepción de ayudas, ¿verdad? Cuando se dan calamidades públicas. Limitar el derecho de libre locomoción, exigir de los particulares auxilio o cooperación, impedir concentraciones de personas y prohibir o suspender espectáculos públicos y cualquier clase de reunión, establecer precios máximos o mínimos para artículos de primera necesidad,
evitar su acaparamiento, ordenar evacuación de habitantes de las regiones afectadas o que estén en peligro, dictar medidas adecuadas para el resguardo de las fronteras internacionales y tomar todas las medidas necesarias para que la calamidad no se extienda a otras zonas para la protección de las personas y de sus bienes. Igual, hagan su anotación en estos 8 numerales del artículo 15. En cada uno de esos numerales, ¿qué garantía constitucional y cuál es el fundamento? ¿Qué garantía constitucional es la que se está limitando? Uno de los estados ya más graves, estados de excepción, es el estado de sitio. Ese estado de sitio se decreta con la finalidad de defender la Constitución, la defensa constitucional, ante actos de fuerza procedentes del exterior o del interior del país que amenacen la integridad o la independencia de la nación o del orden constitucional. ¿En qué casos proceden según el artículo 16 de la Ley de Orden Público? Puede proceder o puede decretarse estado de sitio por motivo de actividades terroristas, sediciosas, de rebelión, que pretendan cambiar a través de la violencia las instituciones públicas. También cuando hechos graves pongan en peligro el orden constitucional o la seguridad del Estado. Cuando se registren o se tengan indicios fundados que van a suceder actos de sabotaje, incendio, secuestro, plagio, asesinato, ataques armados contra particulares o contra autoridades civiles o militares u otra forma de delincuencia terrorista y subversiva. Acá en Guatemala es común que se decrete el estado de sitio cuando se dan conflictos principalmente violentos, conflictos que se han dado últimamente por cuestiones de límites territoriales entre algunos municipios. Derivado de esos actos de violencia, pues se han decretado varios estados de sitio en algunos municipios del país. ¿Qué medidas se pueden adoptar durante el estado de sitio? De acuerdo al artículo 19 de la Ley de Orden Público, durante un estado de sitio, el organismo ejecutivo puede adoptar todas las medidas establecidas para el estado de prevención o las medidas establecidas también para el estado de alarma. Algo importante acá en el estado de sitio es que la autoridad militar puede adoptar las medidas que señala el artículo 19 de la Ley de Orden Público. ¿Cuáles son esas medidas? Intervenir o disolver sin necesidad de prevención o apercibimiento cualquier organización, entidad, asociación o agrupación tenga o no personalidad jurídica. Ordenar sin necesidad de mandamiento judicial o apremio la detención o confinamiento de toda persona sospechosa de conspirar contra el gobierno constituido, de alterar el orden público, de ejecutar o propiciar acciones tendientes a ellos, de toda persona que permanezca o haya pertenecido a organizaciones o grupos a que se refiere el artículo 64 de la Constitución. También puede repeler o reprimir por los medios preventivos, defensivos u ofensivos que fueren adecuados a las circunstancias cualquier acción individual o colectiva que fuere contraria a las disposiciones, acuerdos u ordenanzas dictadas para el restablecimiento de la normalidad. Acá me quiero detener un poco en esto, que hace referencia a que durante un estado de sitio, quien adopta estas medidas materiales durante el estado de sitio es la autoridad militar. ¿Y quién es la autoridad militar acá en Guatemala?
es el presidente de la República de Guatemala. Es el comandante general del ejército y en un estado de sitio haría él cumplir las medidas que decreten el estado de sitio a través del ministro de la Defensa Nacional. Fundamento, artículo 17 de la Ley de Orden Público. Y el estado de excepción más grave, de acuerdo a nuestra gradación, es el estado de guerra. Les decía hace un momento que de los 5 estados de excepción, 4 le corresponde decretarlos al presidente de la República en Consejo de Ministros y 1 le corresponde decretarlo al Congreso de la República a solicitud del Ejecutivo. Ese es, me hago referencia al estado de guerra. El estado de guerra es el Congreso de la República quien lo decreta a solicitud del organismo ejecutivo. Para decretar un estado de guerra, el Congreso debe tomar en cuenta, en primer lugar, los intereses nacionales y, en segundo lugar, la situación internacional. Fundamento, artículo 171, literal F de la Constitución y artículo 23 de la Ley de Orden Público. En el artículo 23 de la Ley de Orden Público, se ubican, por favor, establece que el estado de guerra se decretará por el Congreso de la República de conformidad con el inciso sexto del artículo 170. Hagan su anotación que no es el inciso sexto del artículo 170, sino que es el artículo 171, literal F de la Constitución. Hay un desfase entre la época en que entró en vigencia la Ley de Orden Público y la Constitución Política de la República de Guatemala. Por eso hay algunos artículos que no coinciden, ¿verdad?, con lo que establece la Ley de Orden Público y su ubicación en la Constitución. Durante un estado de guerra, la Ley de Orden Público será aplicable de manera supletoria para resguardar el orden interno y la seguridad del Estado. Fundamento, artículo 24 de la Ley de Orden Público. Ese decreto de estado de guerra lo aprueba el Congreso de la República de Guatemala con el voto favorable de la mayoría absoluta del total de diputados que integran el Congreso, es decir, con el voto de la mitad más 1 del total de diputados que lo integran. Fundamento, artículo 159 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Qué requisitos debe reunir el decreto de estado de emergencia o de estado de excepción? En el decreto se debe de indicar, primero, los motivos que lo justifiquen. ¿Cuál es la causa para que se esté decretando ese estado de emergencia? Segundo lugar, ¿qué derechos o qué garantías constitucionales son las que se limitan o se suspenden a través de ese decreto? 3, el territorio que afecte, que puede ser parte del territorio nacional o todo el territorio nacional. Como cuarto requisito, se debe de establecer en el decreto el plazo de su vigencia, cuánto tiempo va a ser aplicable ese decreto. Y finalmente se hará en ese decreto la convocatoria al Congreso para que dentro del plazo de 3 días conozca el decreto, lo ratifique, modifique o impruebe. Este último paso no es aplicable si se trata de un estado de prevención, porque recordemos que el estado de prevención no necesita ser aprobado, ratificado, modificado o improbado por parte del Congreso. Únicamente nace a la vida jurídica con el decreto que emite el presidente de la República en Consejo de Ministros. Si está reunido el Congreso,
no es necesario que transcurra el plazo de 3 días para que se reúna el Congreso para conocerlo, sino que debe hacerlo de manera inmediata. Fundamento, artículo 138 de la Constitución. Plazo de validez o de vigencia del decreto de estado de prevención. Dependiendo de qué estado de excepción es el que se decretó, así va a ser su periodo de vigencia. En el caso del estado de alarma, el estado de calamidad pública, el estado de sitio, el plazo de vigencia de cada decreto que se emita será de 30 días por cada vez que se decrete. Vencido el plazo de 30 días, puede emitirse un nuevo decreto y tendría vigencia otra vez de 30 días. El estado de prevención tiene una vigencia de 15 días, de acuerdo al artículo 8 de la Ley de Orden Público. El estado de guerra, algo importante acá, el estado de guerra no está sujeto a limitaciones de tiempo. ¿Por qué? Durante una guerra se sabe cuándo inicia la misma, pero no se tiene certeza, no se sabe cuándo va a finalizar. Por eso es que el estado de guerra no está sujeto a limitaciones de tiempo. Si antes de que venza, en el caso de los decretos que sí están sujetos a plazo de vigencia, si antes de que venza el plazo señalado en el decreto desaparecen las causas que lo motivaron, se debe hacer cesar sus efectos y cualquier ciudadano tiene derecho a pedir su revisión para que se suspenda o deje de tener efectos el mismo. Fundamento, artículo 138 de la Constitución. Trámite para la emisión de un decreto de estado de emergencia. El primer paso es que concurra una causa, que ocurra un motivo, ya sea causa interna o externa, una causa legal. Al ocurrir esa causa, presidente de la República en Consejo de Ministros debe calificar esa causa, ese motivo, las circunstancias, los hechos, la naturaleza y gravedad del mismo, para decidir si emite o no un decreto en estado de emergencia. Si concurren a criterio del presidente en Consejo de Ministros causas suficientes para emitir el decreto, emiten un decreto gubernativo según el artículo 138 de la Constitución. Posteriormente a su emisión, de manera inmediata, deben de remitirlo al Congreso de la República para que el Congreso decida si lo va a validar o no. Ese envío al Congreso no se da en el caso de que sea un estado de prevención porque no necesita la aprobación por parte del Congreso. Ya con el envío al Congreso se da la siguiente etapa, que es conocimiento, ratificación, modificación o aprobación por parte del Congreso de la República dentro del plazo de 3 días. Y si está reunido el Congreso, debe de conocerlo inmediatamente. Para su ratificación, modificación o aprobación se requiere el voto de la mayoría absoluta, la mitad más uno, de diputados que integran el Congreso. Siguiente etapa, la publicación inmediata y amplia por todos los medios de difusión. En caso de que se haya sido ratificado o haya sufrido alguna modificación por parte del Congreso, después de su publicación, entra en vigencia por el plazo establecido en el propio decreto. Una de las obligaciones que tiene con respecto a los estados de emergencia el presidente de la República es presentar informe circunstanciado del mismo al Congreso de la República dentro del plazo de 1 mes a partir del cese de la vigencia del decreto
en estado de emergencia. También tiene obligación de rendir informe a la Organización de Estados Americanos y a la Organización de Naciones Unidas. Regulación legal de los estados de emergencia o estados de excepción. La Constitución Política de la República de Guatemala, artículos 138 y 139, artículo 171, literal F, artículo 183, literal B, literal E y literal F de la Constitución. También está regulado en la ley especial de la materia, que es la Ley de Orden Público, decreto 7, del artículo 1 al artículo 45. Y está regulado en tratados internacionales que han sido ratificados por Guatemala. Tal es el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 4, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 27. Por favor, tómense su tiempo de dar lectura y de analizar estas leyes, estos tratados internacionales también, que regulan el tema de la limitación de garantías constitucionales. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, den lectura a su artículo 4 y 5, analícenlo, hagan sus anotaciones y su relación con la Constitución. La Convención Americana de Derechos Humanos también, por favor, su artículo 27. En estos dos instrumentos internacionales se establece la obligación que les mencionaba anteriormente, la obligación de presidente de la República de informar a la Organización de Naciones Unidas posteriormente a que haya cesado un estado de emergencia, de cuáles fueron los motivos por los cuales se decretó, qué medidas se adoptaron durante ese estado de excepción o estado de emergencia. Y también está regulada la obligación de rendir informe a la Organización de Estados Americanos. Es importante que ustedes analicen estos tratados internacionales porque también fundamentan las obligaciones del Estado de Guatemala con respecto a la limitación de garantías constitucionales. Finalizamos con esto el contenido de esta semana. Les agradezco la atención prestada el día de hoy. Que tengan buena noche y hasta la próxima semana.